Mirá, Mira, voy a copiar la función. ¿Dejo de compartir? Dale. Es e a la x coseno de y, por coseno de y. Yo lo voy a escribir acá. Y ahora, pin, ahí, listo. Entonces, la parcial respecto de xy, es constante por función. Es la constante por la derivada de la función. ¿Está bien? ¿Se entiende? Va a ser la constante que es coseno y por la derivada de a la x que sea la x. ¿Estamos de acuerdo con eso? Después, la derivada respecto de y. La función derivada respecto de y. Esto es constante. Que sea la x por la derivada del coseno. ¿Cuánto es? Coseno de y, ¿no? Sí, menos seno. Menos seno de y. ¿Vamos? Menos seno. Entonces me queda directamente menos c a la x por seno de y. ¿Cuál es la técnica para encontrar los puntos críticos? F' de xy igual a 0, simultáneamente con f' de xy igual a 0. Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces me queda e a la x coseno y igual a 0, menos e a la x seno y igual a 0. Es este sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Está bien? Como e a la x no puede ser nunca 0, analizamos coseno de y y seno de y. Coseno de y igual a 0, simultáneamente con seno de y igual a 0. ¿Se entiende? Acá está la cuestión. Sí, que nunca vas a poder encontrar y Que no hay valor de y que haga que el coseno y el seno sean sean simultáneos. 0 al mismo tiempo. Ah. ¿Se entiende? Y entonces, ¿lo entendés, Yamila? ¿Se ve? Exacto. Era lo que yo le decía, pero capaz escrito de otra manera. Sí, el error lo Lo tenías. único que, bueno, a mí acá en la derivada de y me había quedado mal. Eso, ahí estaba el error. Ahí estaba el error. Porque es constante por función. Bien, pero Bueno, no, perdóname, si vos aplicas la derivada de un producto, como decía Fernando, está bien, lo que pasa es que la derivada respecto de x del coseno de y es 0. O la derivada respecto de y de e a la x es Ese es 0. el tema. Cuando derivaste con respecto de y, a e a la x lo derivaste con respecto de x, no con respecto de y. Claro. listo, listo, listo. Ahí Ya estaba está. En el entonces. momento en el que Ahí derivás caí. e a la x con respecto de y, te da 0. Claro. Bien. Y Ahora sí entendí, gracias. y este sistema que no tiene solución. Perfecto. Conclusión, no hay plano tangente horizontal. Y acá está un poco bueno, corroborándolo, ¿no? Esto ahí se puede ver, esto hay que mirarlo, bueno, con ganas, ¿no? Con ganas hay que mirarlo. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Pero está bueno que se planteen estas cosas. Esto para los que recién entraron es el problema 1F, de encontrar los extremos. Recuerden, condición necesaria, parciales igual a 0, ambas, y después la condición suficiente, donde encuentro los puntos que anulan las dos primeras parciales derivadas. Bueno, se arma el determinante y como lo trabajamos el otro día. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Un otro comentario que quieran hacer? Bueno, esto los otros los pueden hacer tranquilamente. No tienen... no ¿Hay sé. que hacer hasta extremos condicionados, profe? Y esto es lo que vamos a ver hoy. Hoy con lo que veamos ya pueden completar la guía. Con lo que vemos hoy ya la guía la pueden empezar a resolver. Bueno, vamos a arrancar entonces con los extremos condicionados. Vamos a compartir entonces un apunte escrito y vamos a arrancar. Bueno, la idea es esta.
acá hablamos de problemas de optimización. Esto en análisis 1 lo trabajamos. Siempre esto lo deja uno para análisis 2, porque a veces surgen inconvenientes. Bueno, vamos directamente con este problema, ¿no? Me dice, de todos los triángulos rectángulos de área 2, obtener las dimensiones del que tiene la hipotenusa más corta. ¿Por qué hablamos de problemas de optimización? Porque buscamos el máximo o el mínimo de algo. ¿Está bien? En este caso, pienso. Siempre hay que hacer un dibujo en los problemas de geometría. De todos los triángulos rectángulos, le llamamos X ahí a los catetos, H a la hipotenusa, que tengan área 2, o sea que base por altura, sobre 2, me dé 2, de los infinitos que hay, ¿no? Puedo pensar en infinitos triángulos rectángulos cuyo área sea 2, buscar el que tenga la hipotenusa más corta, o sea, buscar aquel que tenga esta relación, que es la hipotenusa, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos raíz cuadrada, según Pitágoras, menor. Entonces, este tipo de problemas se llaman de extremos condicionados, ¿por qué? Porque tengo que buscar el máximo o el mínimo de esta función, que se le llama función objetivo, con una restricción o con una ligadura. Esta es la restricción. ¿Sí? O sea, yo debo encontrar el mínimo de h, pero con esta condición. Eso es lo que se agrega. No es el cálculo de un extremo libre. ¿Está bien? Porque si es el cálculo de un extremo libre, bueno, ya está. No tengo ningún tipo de condicionamiento. Esta es la condición que yo pongo. Por eso extremos condicionados. Entonces, en este caso concreto, y esto es de análisis 1, ¿no? Como tengo que calcular el mínimo de esta función, da lo mismo que el mínimo de la función elevado al cuadrado, para no lidiar con una raíz cuadrada, que al derivarlo, me aparece ahí, se complican las expresiones. O sea, está claro que si yo busco el extremo de h al cuadrado, es lo mismo que el extremo de h. ¿Se entiende? Eso. Bueno, y pongo como condición del problema, como se trata de las medidas de los lados, que x e y sean positivos. Eso es lo que pongo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos en análisis 1? Justamente de esta condición de espejo y, ¿ven? Y lo voy a reemplazar en esta expresión. O sea, sustitución. Despejo de una y lo reemplazo acá. Lo que pasa es que esto es una función. Esta es la función de dos variables. Al hacer esto, la transformo en una función de ¿cuántas variables? De una. De una sola. Entonces ya, con análisis 1, tengo la manera de encontrar el extremo y de ver si efectivamente es un mínimo, ¿no? Porque a mí me piden el mínimo de esta función, de la función hipotenusa. Bueno, esto es todo cuenta, ¿ven? Elevado al cuadrado. O sea, digamos, con este procedimiento lo transformo en un problema de extremos libres. En este caso de una variable, o sea que lo puedo resolver a partir de la técnica que ustedes conocen de análisis 1, ¿no? Derivada primera igualada a 0, o sea, igual a la derivada primera a 0, ¿ven? Vale. Ting, 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 ting. Saco los dos valores. Bueno, este lo descarto ya de movida porque estamos hablando, x es la medida de... Por la restricción que pusimos antes, ¿no? Exacto, porque es un problema de geometría donde estoy calculando medidas, ¿no? Entonces, de estos dos valores que me anulan la derivada primera, me quedo con este. Y voy al criterio de la derivada segunda. ¿Ven? Saco la derivada segunda, bueno, derivada de una división, después lo miran ustedes. Y efectivamente, como la derivada segunda me da positivo, este punto es un mínimo. El x igual a 2 es un mínimo. Bueno, lo que importa es calcular x e y, ¿no? Por eso, una vez que
yo obtuve el valor de X, 2, reemplazo y saco el valor de Y. O sea que efectivamente X es igual a 2 y Y es igual a 2. Esas van a ser las dimensiones del triángulo que tenga la hipotenusa más corta. Sí, que geométricamente tiene sentido. Porque si uno imagina A ver, sí. que lo sí. extiende, o sea, tipo, extiendo Y. Al extenderse Y, para mantener el área constante, tengo que achicar X. Pero Claro. H se va a hacer mucho más grande, lo mismo para el otro lado. Entonces, uno más o menos puede imaginarse que X e Y tienen que dar iguales, y que justo como tengo que tener área 2, tiene que ser 2 y 2. ¿Se entiende lo que dice Fernando? O sea, yo sí lo pienso, a ver, estamos hablando de un triángulo rectángulo, ¿no? Donde uno para calcular el área es el semiproducto de los catetos, ¿no? Yo puedo pensar, ¿no? Por ejemplo, bueno, figura fuera de escala, ¿no? Si acá tengo, no sé, 4, ¿cuánto tiene que ser la altura para que el área valga 2? 1. Base Sí. por altura sobre 2, claro. ¿Estamos? Ahora, yo puedo pensar en no solamente enteros, infinitos triángulos. O sea, yo encontré este, ¿no? ¿Estamos? Esto habría que hacerlo a escala, bueno, no es el caso ahora, ¿no? Pero me refiero, de los infinitos triángulos rectángulos que tienen área 2, encontré el que tenga la hipotenusa más corta. ¿Se entiende? ¿Está bien? A pesar de que, bueno, después puedo hacer el cálculo, ¿no? Pues uno puede calcular la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa acá? 2 raíz de 2. ¿No es? Claro, raíz cuadrada de 8, que es 2 raíz de 2, ¿no? ¿Cuánto vale la hipotenusa acá? Raíz de 5. Raíz de 17. Claro, bueno, hacen... ¿Sí? Esto igual no me sirve para probar que este es el de menor área, ¿no? El de menor hipotenusa. Pero es importante que lo pensemos. Sí, Ese yo lo razonamiento había que... pensado. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo va? Lo había pensado como un cuadrado del doble de área del Bu- triángulo, ¿no? Bueno, Capaz es un poco más simple, pero sí, claro. Independientemente de eso, es importante que pensemos en lo que estamos haciendo, no resolverlo bueno, ya está, lo resolví, listo, me dio esto, ¿no? Llegué a que es 2 y 2, listo, ya está. Que quede ahí, ¿no? Bueno, acá está resuelto. Es un triángulo rectángulo isósceles, bueno, bla, 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 lo que acabamos de calcular. El tema es que no termine acá el ejercicio, sino que pensemos en lo que estamos haciendo. ¿Está? ¿Por qué? Porque está bien, uno acá tiene la condición suficiente, pero a veces la condición suficiente, sobre todo en problemas un poco más complejos, se complica. Entonces uno tiene que ver cuál es el problema, la índole del problema. ¿Está bien? Eso es interesante. Y aparte, bueno, para pensar un poco, ¿no? ¿Está claro esto? Esto de Lagrange, nada. Estamos viendo un problema de análisis 1. Vamos a resolverlo ahora de otra manera, más rápida, más sencilla. Vamos a otro ejemplo. Problema. Se desea. Esto es muy importante. Cuando uno tiene el problema hay que leerlo la cantidad de veces que haga falta. Y si es un problema de geometría, hacer un dibujo. Eso ayuda muchísimo. Se desea construir una caja metálica de base cuadrada sin tapa de 32 centímetros cúbicos de volumen en forma de prisma recto rectangular. Caja metálica de base cuadrada sin la tapa, no tiene tapa. ¿No? Bueno, me dicen, obtener las dimensiones para que se emplee la menor cantidad de material posible. Problema real. Yo tengo que diseñar, no sé, un envase de chapa, o puede ser de cartón, lo que fuere,
que contenga este volumen. Y quiero ver de las infinitas cajas rectangulares que puedo pensar que tengan 32 centímetros cúbicos de volumen, aquella que utilice el menor material posible. Ahora, ¿qué quiere decir utilizar la menor cantidad de material posible? Pues yo la tengo que armar, si la pienso abierta, ¿no? ¿Cuántas caras va a tener? Que la superficie sea mínima. Que la superficie sea mínima, ¿se dan cuenta? Yo voy a tener 5 caras porque no tiene tapa. Los 4 rectángulos, las 4 caras laterales, más la base, ¿sí? Todo eso, esa es la función en la cual yo tengo que encontrar el mínimo. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Siempre tengo en el problema la función, que se llama función objetivo, ¿no? En este caso, fíjense cómo está armada. La superficie de la base, cuadrado, lado por lado al cuadrado, más la superficie de cada cara es base por altura, x por y, bueno, multiplicada por 4. Son 4 rectángulos. De lados x por y. Esta es la función de la cual quiero encontrar el mínimo. Pero cuidado, tengo una restricción. Si yo le llamé x al lado del cuadrado que tengo de base e y a la altura, esto es el superficie de la base por altura, es el volumen. Y el volumen es 32. Esta es la ligadura. ¿Se entiende? ¿Ven que es lo mismo que en el problema anterior? Yo acá tengo la función de la cual quiero encontrar el mínimo, pero acá tengo la relación, la ligadura, la restricción. ¿Se entiende? Siempre lo mismo. El tema es armar esto. Lo más complicado, bueno, depende, ¿no? Pero en realidad el problema es establecer esto, porque después el método es el mismo. En análisis 1, ¿qué hacíamos? Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, antes de mirarlo, ¿qué hacemos? Porque esta es una función de 2 variables. ¿Nosotros qué decimos? Dejamos una de las variables. Claro, porque en análisis 1 no sabemos trabajar con funciones de 2 variables. Eso es lo que decimos en análisis 1. Bueno, sabemos resolver problemas con unas funciones de una sola variable. Entonces, ¿uno qué hace? Despeja y, o x, depende, ¿no? Lo que sea más simple, y lo reemplaza. ¿Se dan cuenta? Fíjense, yo despejo y de la primera, en este caso la ligadura, y lo reemplazo en la función. Y me queda una función de una sola variable. Igual que en el caso anterior. Acá especificamos esto, ¿ven? El dominio restringido. O sea, yo acá cuando arranco, bueno, acá no está puesto, pero x tiene que ser positivo, y positivo. Bueno, me queda efectivamente, en la función de una sola variable, valores de x positivos. Esto es importante. ¿Por qué hablo de dominio restringido? Esto es una función, está bien, racional fraccionaria, pero podría tomar valores negativos en la función despojada del significado. Pero en este caso concreto de este problema, el dominio es este. No, 0 no puede ser, obviamente. 0 no puede ser, no solo porque aparezca la x en el denominador, pues no puedo tener un lado 0. ¿Se entiende? Bueno, y después se resuelve. Acá lo pusimos para derivar, conviene considerarlo como x a la menos 1 acá. ¿Ven? Derivada primera igualada a 0. Bueno. Punto crítico. Y después lo clasifico. Efectivamente, como en 4, es el punto crítico. Tengo el mínimo, o sea, la derivada segunda es positiva, ahí está el mínimo. Y calculo y con la otra ecuación. O sea, tengo que tener la base del lado 4 y altura 2. Efectivamente el volumen es 32, obviamente. Y la superficie es esta. También lo mismo, podríamos pensar otro ejemplo de una caja que tenga 32 centímetros cúbicos de volumen, pero con otras medidas, y van a comprobar ustedes que efectivamente la superficie va a ser mayor. Cuando hablamos de superficie, es la suma de la superficie de cada una de las caras, ¿no? Laterales más la base. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, vamos ahora al método de Lagrange.
porque yo hasta ahora, bueno, esto lo hicimos como análisis 1, pero yo en realidad tengo una función de 2 variables y tengo acá la restricción. Nosotros vamos a trabajar directamente así. No lo vamos a llevar a un problema de análisis 1, porque podría aparecer una función de 3 variables. Si aparece una función de 3 variables, ahí ya está, nos sonamos, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el método de Lagrange? Bueno, tengo una función, ¿ven? Campo escalar, que va de A en R, donde ya está incluido en R2, y tengo acá una relación entre X e Y. Esta es una función, se dice que es una función implícita. Esto lo vamos a ver en la próxima unidad. Esto es la restricción o la ligadura. Esto es una función implícita. Acá hay una función implícita. Cuando uno establece este vínculo, es una función implícita, donde Y es función de X, pero está en forma implícita. Entonces, para demostrarlo, esto lo vamos a demostrar cuando veamos la derivación de funciones implícitas. Yo esto lo voy a pasar por alto acá, toda la demostración. Esto yo lo voy a pasar por alto. La cuestión es que después de hacer toda esta deducción, que no es para nada complicada, pero que necesitamos estas reglas, vamos a llegar a un sistema de ecuaciones, donde acá aparece un lambda, que es justamente lo que se llama el multiplicador de Lagrange. Y se va a llegar a este sistema de ecuaciones a partir de una función que se llama función de Lagrange. Esta función de Lagrange, esta nueva función que yo armo, de 3 variables, en este caso, tengo x e y, que son las 2 variables originales, más otra que se llama lambda. Se arma de esta manera. ¿Ven? Esta es lo que se llama función de Lagrange. Al hacer las derivadas, respecto de x, respecto de y, respecto de lambda, al derivarla, ¿ven? Es cuestión de hacer la derivación. Cuando derivo respecto de lambda, esto es una constante, 0, me queda directamente g de x y, porque la derivada de lambda es 1, ¿no? Me queda un sistema, o sea, me queda un problema de extremos libres, ¿se entiende? O sea, yo introduciendo la función de Lagrange, que repito, me vincula la función y la ligadura, lo transformo en un problema de extremos libres. Perdón, profe. Sí. Si nuestra función era f de x y, ¿de dónde nosotros sacamos el g de x y? Bueno, justamente el g de x y, que está igualado a 0, es el vínculo. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Vendría a ser el g de x y. La condición, ¿no? Es la condición, mirá. Vendría a ser esto de acá. Lo que pasa es que el menos 32 igualado a 0. Y acá tenés la f. Exacto. No podemos justificar por ahora de dónde viene esto. Cuando veamos funciones implícitas, lo vamos a ver. Es una pavada. Y de acá viene la relación, ¿ves? Tenemos que ver esto. No lo sabemos todavía. De acá viene la relación. Es una cuestión algebraica que me permite llegar a estas 3 ecuaciones y que las puedo pensar como que se derivan de esta función de Lagrange. Lagrange es uno de los matemáticos más importantes, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, hay también un fundamento geométrico, que esto tal vez sea un poquito más simple de ver. Ahora vamos a ver el libro de Larson, con un ejemplo concreto para entender el porqué. Porque yo también puedo pensar, o sea, en lugar de ir a la función de Lagrange, esta, hacer las derivadas y igualarla a 0, llego a lo mismo si puedo justificar esta condición. Fíjense que aparece el gradiente de la función objetivo y el gradiente de esta función que aparece acá, ¿no? Y esto tiene que ver con lo siguiente. Vamos a detenernos un poquito acá. Esto para ver el porqué, porque si no, es cuestión de tirar la fórmula y ya está, ¿no? Y la idea es ver de dónde salen las cosas. Pensemos entonces, función objetivo, ¿no?
yo en el plano XY puedo graficar las curvas de nivel y ver justamente dónde alguna de las curvas de nivel de esta función va a tocar justamente a esta curva, ¿no? Porque esto, si yo lo veo en el plano XY, es una curva. Bueno, en ese punto de tangencia, ¿sí?, los vectores gradientes son perpendiculares. Son, perdón, paralelos. Y al ser paralelos, uno es igual al otro multiplicado por un número. Bueno, ese factor que aparece ahí es lo que se llama el multiplicador de Lagrange. Ahora vamos a ver con un ejemplo concreto, que vamos a tomar de Larson. Es combinación lineal. Claro, bueno, lo que ustedes ya saben de álgebra, exacto. Bueno, pero esta relación que yo establezco acá, geométrica, me permite obtener las mismas ecuaciones. O sea, llegar al mismo sistema de ecuaciones. En general, lo que uno hace para resolver este tipo de problemas, según Lagrange, es partir de acá. El tema es justificar el por qué. ¿Por qué yo puedo escribir que el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo concreto. ¿Estamos? Pero siempre queda un sistema, bueno, en el caso de funciones de dos variables, ¿no? Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y después, bueno, de acuerdo al problema, uno encuentra si es un máximo o un mínimo, ¿no? Y con funciones de 3 variables lo mismo. Lo que pasa es que en funciones de 3 variables, esta es una igualdad vectorial, ¿no? Son 3 igualdades, ¿no?, de igualar las componentes más una ecuación más. Acá sería un sistema de 4. Bueno, vamos a verlo directamente con un ejemplo. ¿Cómo usar esto? Y después vemos el porqué de esto. ¿Cómo usar el método de Lagrange? Bueno, vamos directamente al ejemplo. Me dicen, sea la función esta, de dos variables. Calcular los extremos relativos de f sujetos a esta restricción. Vamos a ver geométricamente pues esto con GeoGebra. Yo lo tengo preparado, lo hice mientras los esperaba a ustedes. ¿Ven? Ahora, si bien yo lo puedo resolver por análisis 1, la idea es aprovechar el método de Lagrange. ¿Sí? Es aprovechar esta ecuación vectorial. Entonces, fíjense, tengamos en mente esto. ¿Yo qué tengo que calcular? Dada f. Fíjense que yo acá tengo la función g igualada a 0, ¿no? Acá tengo el vínculo. ¿Qué hago? Derivada según x de f, derivada según y de f, derivada de g según x, derivada de g según y. ¿Ven? Y me voy al sistema que me queda. El sistema siempre queda así. Esto siempre va a quedar así. F' en x igual a lambda por g' en x, f' en y igual a lambda por g' en y g de x igual a 0. Reemplazo, ¿ven? Trabajo con este sistema. Lambda en general no se calcula, depende, a veces sí. No es necesario, porque a mí lo que me interesa es calcular x e y. ¿No? Entonces, fíjense, yo de este sistema, si despejo lambda de las dos primeras, establezco esta relación, ¿ven? X es igual a 2y. ¿Se dan cuenta? Sistema de ecuación. Reemplazado en la tercera, saco y, después saco x, y como tengo que encontrar el extremo de esta función, como saqué, encontré el x y encontré el y, el z lo obtengo a partir de obtener la imagen, ¿no? A través de f. O sea que este punto va a ser el extremo.
condicionado. Sería el máximo. Ahora vamos a ver en GeoGebra. ¿Qué significa esto? Porque alguno me podrá decir, bueno, pero mira, si este es un paraboloide que abre hacia abajo, ¿el máximo dónde está? Sin restricción, ¿dónde tengo el máximo? En este paraboloide que abre hacia abajo. Vamos a ver en GeoGebra, ¿eh? Esperen que así se... En el Sí, 001. Claro, en el 001, pero ese es, ese es el extremo libre, pero yo acá le estoy poniendo una condición. Aguárdenme que busco el archivo que lo generé hace un rato, si lo encuentro, si lo guardé, y si no, bueno, lo armamos. Pero me parece que lo tengo por acá. ¿La condición era otra superficie, profe? La condición era otra... ¿Qué superficie es la otra condición? A ver. No recuerdo. Ahí está. Plano. Un plano. ¿Cómo se lo imaginan? Ahora lo vamos a ver en GeoGebra, pero ¿cómo se lo imaginan? Yo estoy... Plano. No, Sí. rotación no tiene. Paralelo al XY. A ver. ¿Paralelo a qué eje? Si falta... Esa es la ecuación de No, un entonces plano. no, paralelo a Z. Paralelo al eje Paralelo a Z. Z, claro. Entonces, fíjense. Tienen que pueden buscar el archivo. Pero entonces la sección con la superficie, lo que nosotros estaríamos buscando es el valor menor, nosotros era que estábamos buscando, o el mayor. A ver, volvemos. Bueno, estoy tratando de imaginármelo geométricamente por eso. Claro, es el extremo. Ahora, yo quiero ver, acá pusimos que era un máximo, ¿no? Sí, que pasa que sabemos que es máximo, pero porque es un paraboloide que abre hacia abajo. Ah, bueno, claro. Entonces, Claro. mínimo no puede tener. A ver. Guarda con eso. ¿Pero por qué? Va, Guarda, en este caso por la restricción, porque la restricción es bueno. paralela al eje X. Exactamente. Mirá, espérate. Los estoy amenazando con que abro el GeoGebra, ahora ya lo abro. Esperen. Que busco dónde está el archivo. No, la restricción es paralelo al eje Z. Claro, para Sí, el Z, dije X. Sí, dije X. pero lo estoy cortando con un plano. A ver. Si es este el que... Esperen, porque armé dos. Es este, sí. Ya lo comparto. ¿Se llega a ver ahí? O sea, Y ahí se ve, profe. vamos despacito, ¿no? Claro, lo que yo quería preguntar, profe, o sea, lo que nosotros estaríamos buscando sería el punto máximo de la sección de ese paraboloide con la superficie, ¿no? Exacto. ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta? Claro, sí. O sea, esto que yo estoy graficando acá es el plano. Entonces, ¿qué estoy buscando? ¿El máximo en dónde? La Bien, sección pero del plano con la Esa superficie. parábola. Claro, porque me queda una parábola, sería el punto máximo de la parábola. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Si yo Claro, secciono... pero ahora, esto en funciones de dos variables, ahora en tres variables, la interpretación geométrica no está. Claro, no la tengo, claro. Pero el Marco problema no es el, estaría de acuerdo. pero el problema es el mismo. ¿Está bien? O sea... Igual por el eso- profe no va a incluir uno de 3 variables en un parcial. Sí, porque soy muy malo, ¿sí? No, No, profe, no sea malo. no, sí, bueno, lo soy, ya está. Uno no puede no ser lo que es. Nada. No, pero no, aparte, a ver, independientemente del problema, es tener la herramienta, y la herramienta de Lagrange es muy poderosa. Ahora vamos a ir viendo otras cosas, pero, a ver, el punto que yo obtuve... ¿Tan poderosa como para tres variables? Sí, claro. Para resolver problemas de una función de 3 variables, con una ligadura, claro. También hay con 2 ligaduras, no lo vamos a ver. Eso de 2 ligaduras, bueno, salvo el que rinde libre, ¿no? Pero está. O sea, ahora, fíjense el punto acá. Este es el punto que obtuve.
Por eso hablamos de extremo condicionado. Está condicionado por esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora todo tiene sentido. ¿Está? Pero al margen de esto, de que lo pueda ver geométricamente, lo que más me interesa, a ver, acá, es el método, que es más rápido que como lo hacemos en análisis 1, ¿no? Porque no es que yo reemplazo y después tomo la función de una variable. ¿Estamos? Esa es la idea. Bueno, acá está hecho en forma directa, miren. Bueno, por ahí a veces en forma directa también sale, ¿no? Rápido. A veces resolverlo en forma directa por análisis 1 puede llegar a ser bastante penoso. ¿Está? Acá está resuelto por llevándolo a una sola variable. Esto después lo miran ustedes. Pero me interesa esto. Me interesa que interpretemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, vamos a otro ejemplo. Profe, y cuando son dos condiciones, como usted dijo, se tiene que cumplir, por ejemplo, la intersección de esas dos planos, supongamos, y a su vez con Claro. la superficie. Claro, lo que pasa es que ahí ya para resolverlo, después vemos, creo que hay uno en Larson, después aunque sea lo miramos. Claro, claro. Y a veces aparecen ese tipo de problemas, sobre todo en las aplicaciones. Sí, sí. Nosotros nos quedamos con problemas geométricos o... Bueno, pero hay problemas de economía que también se pueden resolver. Después vemos algún otro ejemplo. Bueno, vamos al ejemplo de acá, este que está acá. Me dice, la suma de 3 números positivos es 600. Obtener esos números de modo que la suma de los productos de los mismos tomados de a 2 sea máxima. ¿No? Me piden eso. Bien. Bueno, fíjense. Acá tengo entonces la ligadura, ¿ven? La suma de los 3 números, le llamé X y Z, tiene que ser 600, bueno, positivos. Y la función objetivo, ¿no? Yo quiero ver de esos 3 números cuya suma es 600, cuáles cumple que la suma de los productos tomados de a 2, ¿no? El primero con el segundo, el primero con el tercero, el segundo con el tercero, sea máxima. ¿Sí? Bueno, fíjense, función objetivo, restricción. Lagrange. Pasa que acá voy a tener, bueno, es una función de 3 variables, acá sí. Tiki, 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 derivo, armo. Fíjense que queda un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. En general, como les dije, lambda, según el caso, a veces hay que calcularlo, a veces no, en general no. Pero a ver, acá me sirve a mí para igualar. Perdón, profe. ¿Por Sí, qué? Ah, nada, porque tenemos tres variables, quedan tenemos 4 3 ahora. variables, claro. Esta ecuación vectorial se traduce en 3 ecuaciones. ¿Ves? Sí. O sea, no sé si lo listamos por acá arriba, no me acuerdo. Bueno, después lo desarrollamos. Son 13, o sea, ustedes, bueno, eso ya lo saben de álgebra, ¿no? Es f' de x igual a lambda por g'x. Acá ya está hecho, acá sería, bueno, lambda por 1, ¿no? f' igual a lambda por g'i, f'z igual a lambda por g'z. Y justamente trabajando con las dos primeras, ¿ven? Igualando estas dos, después igualando estas dos, llego a que x es igual a y es igual a z. Y al reemplazar en la cuarta, efectivamente llego a que x, y y z tienen que valer 200. Bueno, acá está resuelto el mismo problema sin Lagrange, ¿ven?
sin Lagrange, justamente al despejar z y reemplazarlo acá, se transforma en un problema de dos variables. ¿Se dan cuenta? No me detengo en los pasos algebraicos porque son sencillos, ustedes ya lo saben. Pero ven que yo, si lo intento resolver de la manera tradicional, me queda justamente una función de dos variables y un problema de extremos libres en dos variables. Entonces saco las derivadas, las igualo a 0, punto crítico, y después necesito el hessiano para corroborar que efectivamente se trata de un máximo. ¿Se entiende? La idea es que con Lagrange es más rápido. Profe, le hago una pregunta. Sí. Nosotros, en el caso, por ejemplo, no sé, de las derivadas, cuando teníamos una función acotada, teníamos que derivar por definición, por ejemplo. Y si no teníamos ninguna restricción, podíamos derivar por regla práctica. Sí. En este caso, nosotros tenemos que buscar los extremos sí o sí por Lagrange, o podemos seguir usando el mismo método que antes. La idea No es sé si usar se entiende la pregunta. Mira, la idea es usar Lagrange. Nosotros, Pero no hay una condición para la cual yo tenga que usar en determinados casos Lagrange o no. no, lo que pasa es que Lagrange es más cómodo, es mucho más rápido. Es mucho más rápido. Mirá, vamos a ver otro problema. A ver. Acá los tengo resueltos. Bueno, a ver este. Calcular los extremos de esta función para esta condición, en esta región. Bueno, acá se divide en dos partes, pues justamente tengo, esto es un círculo, ¿no?, de radio 1, me interesa ver qué pasa en el interior. En el interior es un problema de extremos libres, pero, ¿se ve esto? Yo lo paso rápido porque es lo que ya trabajamos, ¿no? Problema de extremos libres, ¿no? Igualar las derivadas parciales a 0, punto crítico, hessiano, la derivada segunda, bueno, efectivamente ahí tengo un mínimo, relativo y absoluto. Es el vértice de este paraboloide elíptico, ¿no? Ahora, el análisis en la frontera, o sea, en la circunferencia, ahí ya se transforma en un problema de Lagrange. ¿Se entiende? Bueno, y acá justamente donde aparecen, ahora vamos a graficar este. Fíjense, cuando yo lo resuelvo por Lagrange, bueno, acá tengo que hacer alguna salvedad. De nuevo, ¿no? Armo. Tengo la función, tengo la ligadura. Bueno, hago las derivadas, armo el sistema. Acá tengo que tener cuidado porque yo de esta ecuación puedo sacar el valor de lambda. Fíjense que si yo simplifico con la condición de que x sea distinto de 0, me queda que lambda es igual a 1. Al hacer lambda igual a 1 acá, llego a un valor de i igual a 0. Después de la tercera, como digo, y es igual a 0, salen dos valores de x, o sea que tengo dos puntos. Y después, si parto del mismo sistema, pero saco lambda de la segunda ecuación, lambda igual a 3, porque lambda no se mantiene constante necesariamente, si es distinto de 0, bueno, saco que x es igual a 0 de la primera. Y acá salen otros dos valores de i, y salen otros dos puntos. O sea que yo acá... Ahora, profe, una pregunta. Sí, decime, porque uno se... Decime, sí. El 0,0 no... No, nada, porque si no, no se cumple la última Claro, negociación. no se cumple, No dije nada. Justamente cuando uno encuentra el valor de i, bueno, ¿qué valores de x hacen que i valga 0, ¿no? O qué valores de x hacen, ¿no? De i hacen, bueno, lo mismo. Ahora, el tema es que acá yo tuve 4 puntos. ¿Ven? Estas son las, bueno, abscisa y ordenada, me falta la coordenada z, que la calculo
reemplazando en la función. Ahora lo vamos a hacer en GeoGebra. Yo acá estoy poniendo, entonces. Y esto era la pregunta que no me acuerdo quién lo había hecho. Porque uno dice, bueno, mira, acá tenés un paraboloide que abre hacia arriba. Si yo lo corto, ¿voy a tener un mínimo? Acá no lo estoy cortando con un plano. ¿Con qué lo estoy cortando? ¿Con otra ¿Qué? superficie? ¿Y esta superficie concretamente qué es en el Un espacio? círculo. A ver, me refiero Va, en concretamente. realidad es En una. realidad sí, no es un círculo, pero o sea, serían todos los valores menores a una circunferencia. Es un cilindro. Es un cilindro, es una superficie cilíndrica Exacto. llena. Lo que pasa es que acá yo estoy trabajando en la frontera. Es un cilindro circular recto. ¿Está bien? Sí. De Sí, radio ahora. 1. Vamos a verlo en GeoGebra directo. A ver. Yo no me acuerdo si esto está. Si lo tengo. A ver, esperen, porque me parece que este es el que también hice. A ver, aguárdenme. Si lo tengo acá, porque me parece que ya lo tengo hecho. Y si no lo hacemos. La interpretación geométrica es importante. Es importante. A ver si es este. Sí, es este. Acá lo tengo. Bueno, mejor así. Ganamos tiempo. Bueno, vamos a mirar. Bueno, ahí tengo. Se llega a ver ahí, ¿no? El paraboloide. Paraboloide elíptico. Sí, sí. Cilindro circular recto. ¿Ven? ¿Qué curva me queda ahí? Intersección del paraboloide con la superficie cilíndrica. ¿Qué curva me quedó ahí? Una curva. Bueno. Sí, No no, sé, porque tiene parece nombre eso. como parábolas, pero No sabemos sería qué, así bueno. como, sería parecida como una función seno, no sé. Y no sabemos qué es. La cuestión es que yo en esa curva tengo, miremos, yo encontré dos máximos y dos mínimos. Ahí tengo un máximo, ahí tengo un mínimo, ahí tengo el otro mínimo y ahí tengo el otro máximo. ¿Se dan cuenta? ¿Se llega a ver eso? Ahora, profe, ¿la restricción era igual o menor o igual? No, era menor o igual, por eso. El problema es Por menor, eso. el problema es menor o igual. Lo que pasa es que yo lo separo en dos. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Por qué lo separo en dos? Porque para los menores, o sea, para toda la región, digamos, interior, el mínimo lo tengo, en este caso, en el En el 0,0. 0,0. ¿Te das Sí, cuenta? El tema es la frontera. Yo ahí estoy trabajando sí, en un sí. punto abierto. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso cuando uno calcula extremos libres, estamos siempre en un abierto. El tema es lo que pasa en la frontera. ¿Está bien? ¿Se comprende esto? ¿Sí? Volvemos acá. Por eso lo divido en dos en este caso. El abierto es un problema de extremos libres. Bueno, esto es para que después lo miren, ¿no? Bueno, vamos a este último, este creo que es el último, ¿no? Sí. Último problema. Miren esto. De todos los rectángulos inscriptos en una circunferencia de radio R, obtener las dimensiones del que posee la mayor superficie. ¿Ven? Bueno, dibujo un rectángulo cualquiera. Le llamo X ahí a los lados. Quiero obtener el que tenga la mayor superficie. Armo la función superficie, ¿ven? X por Y. Y tengo que establecer el vínculo, y ese vínculo está dado
justamente con este triángulo, rectángulo que me aparece acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo puedo justificar esto? Que efectivamente acá me queda un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo puedo llegar a justificar desde la geometría, ¿no? De la geometría, porque el arco está Sí, inscripto en una semicircunferencia. exacto. Todo ángulo inscripto en una semicircunferencia es recto, claro. El ángulo central correspondiente es un ángulo llano acá. Exacto. ¿Está bien? Con lo cual, puedo establecer esta relación. ¿Ven? X al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2R, la hipotenusa es 2R, todo al cuadrado. Con X y Y positivo. Entonces tengo función objetivo y vínculo. Lagrange, gradiente de S es igual a lambda por gradiente de G. Está hecho directamente. Las derivadas de S, según X es Y, según Y es X. La derivada de G, según X es 2X, según Y es 2Y. Y el vínculo. Fíjense, de las dos primeras, si despejo lambda e igualo, llego a esta relación. Reemplazado en la tercera, perdón, de ahí saco X. Que por supuesto descarto el valor negativo porque estamos hablando de la medida de un lado. Y efectivamente, cuando X es raíz cuadrada de 2 por R, y sale también del, bueno, de ahí, es raíz de 2 por R. Me queda un cuadrado. De superficie, bueno, 2R cuadrado. Hagan el intento de resolverlo por análisis 1, en funciones de una variable. Y van a ver el despiole que se arma. Porque trabajar, ya ustedes piensen, ¿no? En despejar, ¿sí? Y de acá y Si no va a quedar reemplazar. con raíz, va a Claro, quedar re quilombo. sí, sí, es un... Se puede resolver, lo que pasa es que es muy largo, muy largo. Por eso el método de Lagrange hace que los problemas sean muy sencillos. Y reitero, el tema es encontrar la función objetivo y el vínculo. Y de ahí trabajar con Lagrange. Y bueno, justificar que efectivamente es el, en este caso, por cómo está planteado el problema, que el rectángulo de mayor área efectivamente es un cuadrado, ¿no? Con estas medidas. ¿Sí? ¿Vamos? Bueno. Una sola cosa del libro de Larson. Que ya lo compartimos. Para justificar el porqué de Lagrange. Que acá me parece que está bien. Ahora se lo subo al grupo. Bueno. Acá el problema está, ¿no? Acá dice, supongamos que deseamos hallar el rectángulo de área máxima que puede inscribirse en la elipse, en esta elipse. ¿No? De semiejes 3 y 4. 3 para X, 4 para Y. Bueno, armo ese rectángulo y la función objetivo es esta, ¿no? Se le llama X a esta medida y a esta otra, el área, acá tengo 4 rectángulos, ¿no? X por Y por 4, de ahí viene la función objetivo, y acá está la ligadura, ¿no? Ahora, más allá de ir a Lagrange, ¿no? Directamente, fíjense, ¿no? El razonamiento. Fíjense el razonamiento. Esta ecuación de la ligadura, esta, acá le llama justamente curva de nivel fijo, porque yo igualé a 1 esto. Si yo pienso en esta función, ¿sí? Esta, z igual a esto, ¿no? La curva de nivel 1 es esta elipse.
Entonces me interesa. Igual no es siempre la misma curva de nivel. Depende de la función. No, en este caso va a ser una. Porque no es un cilindro elíptico. Claro, sí. Si vos haces z igual a esto, sí, es un Por eso cilindro. digo, estoy hablando de G de Y de X, de XY, que es la que está abajo. No, bueno, esto sería perdóname, esto sería un paraboloide. Z igual a esto sería un paraboloide. Lo que pasa es que Sí, es verdad. No, sí. si vos el paraboloide lo cortás con z igual a 1 y lo Sí, proyectas, me aparece esto. te queda esta elipse. Claro. Sí. Ahora, pensando en la función objetivo, las curvas de nivel de la función objetivo son hipérbolas. ¿Se entiende? Si yo igualo a un número, acá, me queda igual a algo sobre x. Son todas hipérbolas. Justamente me interesa aquella que toque, o sea, que sea tangente a esta elipse. ¿Por qué? Porque a mí me interesa resolver el sistema de ecuaciones. Yo quiero ver para qué valor se cumplen las dos condiciones. ¿Se entiende? De ahí viene la cuestión. Justamente en ese punto, los gradientes van a ser paralelos, ¿no? Y el gradiente, eso yo creo que ya lo dijimos, ¿no? El gradiente apunta hacia la dirección de máxima variación, ¿no? De la función. Bueno, acá viene esta relación. Se puede justificar de otra manera, como lo dijimos antes. Bueno, acá está justificado. Pues mírenlo, esto no tiene mayor dificultad. Lo que pasa es que se ponen, nos faltan ver algunas cosas. Nos quedan por ver algunas cosas. Pero el sistema que queda es siempre el mismo, ¿eh? Y acá está resuelto según Lagrange. Este es el mismo problema, ¿no? Bueno, acá hay una aplicación a la economía, esto también lo pueden ver si quieren. ¿Sí? Acá hay un problema de 3 variables. Lo que pasa es que para interpretar acá la relación, en lugar de hablar de curvas de nivel, tengo que hablar de superficie de nivel. Pero es exactamente lo mismo, después lo pueden ver. Pero siempre, bueno, acá esto es lo que les comentaba, esto nosotros no lo vamos a ver. Con 2 ligaduras, eso no, nosotros no lo trabajamos. ¿Estamos? Bueno, acá termina la cuestión, ¿eh? La idea entonces, para cuando volvamos de este mini receso, es que encaren los problemas. Voy a volver a compartir la guía. Puede llegar a costar un poco, no es nada complejo, pero tal vez el plan, después la resolución del problema es siempre lo mismo. El tema es, dado los problemas, ¿no? Armar la función y ver cuál es la ligadura, ¿no? Por ejemplo, se dispone de 36 metros de alambre para acercar un terreno rectangular. Esa es cómo está de masa. ¿Cuáles deben ser sus dimensiones para que la superficie sea máxima? La función superficie y tengo el perímetro ahí. ¿Sí? Perdón, entonces sería X por Y igual a 36 A la ver, condición. No, sería 2X más 2Y igual a 36. Porque 36 metros es Claro, el perímetro. Sí, ya, a ver, ya. yo tengo un rectángulo, ¿no? ¿Se ve ahí? Le llamo X e Y. Lo que yo sé que el perímetro es 36, o sea, 2X más 2Y, Claro. 36. ¿Y cuál es la consigna del problema? ¿Cuáles deben ser las dimensiones para que la superficie sea máxima? O sea, la función que tengo que maximizar es esta, ¿no? ¿Cómo la armo? ¿Cuál es la función superficie? X por Y. X por Y, base por altura. Claro. Ah, claro, sin igualdad, dices. Ya. Esta es o sea, si yo lo veo de esta manera, perdón,
escribo así. La g de xy igual a 0 va a ser 2x más 2y menos 36 igual a 0. Eso es lo que tengo que trabajar. Y ahí aparece Lagrange, ¿no? Está bien, en una variable también uno lo puede hacer, pero la gracia acá está hacerlo con Lagrange, ¿sí? Bueno, esa es la manera de resolver los Sí, variable. Sí, está bien. Ya entendí. todos los problemas, la idea es resolverlos por Lagrange. Para pensar. La justificación, profe, lo vamos a ver cuando hagamos funciones implícitas. Claro, ¿de dónde sale? Sí. Igual, si entendiste bien lo de la justificación geométrica, ya con eso es suficiente. Lo que pasa es bueno, que hay un fundamento ahí algebraico que me interesa verlo, ¿eh? Pero lo importante es eso. O sea, yo con lo que ya está en Larson, si lo comprenden, ya es suficiente. Lo importante es que puedan resolver. Pero, reitero, también tenemos que justificar el por qué. Espérate que vuelvo a compartir ahí el escrito, ¿no? Guárdame un segundo. Bueno. A ver. Guárdame. 5, a ver. Porque en el escrito está la justificación, necesitamos saber derivar funciones implícitas. Acá, ¿no? Necesitamos saber esto para justificar el armado, ¿no? Que aparezca esto. Y la función de Lagrange. Pero igual con el fundamento geométrico ya es suficiente. Si yo entiendo esto, acá está genérico, lo que te muestra Larson es un ejemplo concreto, tal vez se vea mejor ahí, listo. Ya con entender esto es suficiente. Y uno parte de esto. El método es este. Algunos parten de la función de Lagrange. Derivan y queda este sistema, queda lo mismo. Para mí es más práctico así. Pero va a gusto del consumidor. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Por ahora yo no tengo ninguna, pero de todas maneras lo voy a mirar más detenidamente. Bueno. Sí, eso hay que mirarlo tranqui y empezar a resolver. Porque cada problema tiene su vuelta. Pero todo se reduce, como te decía, ¿no? Como les decía, a buscar la función objetivo y la ligadura. Y después ya está. Y puede haber alguna dificultad tal vez en la interpretación del problema. Pero a mí me parece interesante, porque son problemas de geometría, en general, y para pensar, no es algo mecánico, ¿no? Es mecánico después la resolución. Después la resolución la puedo hacer, no sé, con algún programa, ¿no? Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Bueno, gente, ¿tienen algún final para rendir? Ahora, Análisis matemático 1 con usted, profe. análisis 1, Juan. Bueno. ¿Cuándo rendís? ¿La semana que viene o la otra? No, el jueves 26. Jueves 26. La- Bueno. Está bien, así armamos un examen bien difícil. Hiciste bien en avisarme. Ahora anoto, Juan Pellegrini. Tema A, tema B, tema T. Te maté. A él no le dice eso. El tema sorpresa, cuando era presencial, ¿te acordás? Decimos el tema sorpresa. Sí. A vos te Para tocó vos el tema tengo el sorpresa. tema T. Esperaste que paro de grabar, ¿eh? Paro de grabar ahí. Pues.